buenas noches. Nos da gusto saludarles ya en el día jueves 9 de julio de 2020. Estamos comenzando una hora con 30 minutos de información, lo más importante que ha ocurrido tanto a nivel local como a nivel internacional. Se lo presentamos aquí en Noticiero Hechos. Así es, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenidos. ¿Quiere estar informado? Quédese con nosotros. Vamos a iniciar las noticias en este jueves con nuestros titulares. Comenzamos. De manera simultánea, personal médico de la zona central, oriental y occidental del país salieron a las calles a exigir una ley de emergencia para frenar la pandemia de COVID-19. De no ser escuchados, no descartan paralizar labores. Esta tarde fue aprobada la ley de creación de fideicomiso por $600 millones para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, que va enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. Al no poder cubrir la creciente demanda, funerarias del país ya están pensando en opciones de cómo fabricar ataúdes. Conozcan más de esta problemática que se ha generado hace unos meses en el sector. El exdirector de la Imprenta Nacional figura entre los presuntos miembros de una red de corrupción dentro de la institución desarticulada en las últimas horas. Le presentamos más detalles sobre el caso. Más líderes políticos de Latinoamérica dan positivo al COVID-19, mientras datos globales apuntan que más de 12 millones de personas están contagiadas en todo el mundo. Bien, vamos a comenzar esta entrega de noticias y hablando de la situación emocional, del golpe emocional que representa la pandemia del COVID-19. Porque sabe usted que los estados de ansiedad a causa de este problema generado por el coronavirus y sus efectos se manifiestan cada vez con mayor frecuencia, principalmente entre la población adulta. En muchos casos pasan de ser padecimientos psicológicos a enfermedades físicas. ¿Cómo se genera esta condición y cómo prevenirla? Es lo que nos cuenta el periodista Luis Alberto López en este primer informe. Enfrentarnos a algo desconocido, a la duda sobre qué pasará en el futuro, al temor a contagiarse y alterar nuestra estabilidad emocional y familiar. Son factores que inciden en los estados de ansiedad de las personas, especialmente en jóvenes y adultos. Estamos en una época en que cada vez más nos llenamos de ansiedad debido a la importancia de lo fácil que es contagiarse. De hecho, este virus es uno de los más contagiables que existen y eso nos llena de miedo y con razón. Que es ese tipo de ansiedad que se origina cuando el ser humano se enfrenta a una situación nueva, donde le tiene que hacer frente como sea a poder superarla. Entonces, nuestros niveles de estrés, inseguridad, desconfianza se activan y por ende, si no los sabemos manejar, es que comienzan los síntomas psicológicos y físicos. En muchos casos de estado de ansiedad, algunas personas incluso pueden desencadenar en alteraciones de su salud física. Con esta ansiedad de tener miedo a ser contagiados, psicológicamente podemos empezar a percibir que nos estamos enfermando y luego el cuerpo empieza a manifestar diferentes síntomas. Es bien frecuente esos estados de ansiedad porque vienen pacientes con sensación de cansancio, de palpitaciones y desesperación y creen que son síntomas del COVID-19. Entonces eso también tenemos que descartarlo de la patología del COVID. Al examen físico nosotros podemos percibir una taquicardia, una respiración rápida, temblor en el cuerpo. Es complicado no estar expuestos a estas afectaciones. Sin embargo, hay técnicas y terapias que pueden prevenir, agudizar los estados de ansiedad. Lloremos si tenemos que llorar, eso es muy sano. Saber sobre todo que estar mal es parte del proceso de estar bien. Démonos permiso de poder enojarnos, de poder expresarnos, sacar todo ese miedo que tenemos adentro para que esa ansiedad no se vuelva después enfermedades físicas. Además de eso, debemos de intentar practicar ejercicios de relajación que son tan fáciles como tomar el aire en 3 tiempos y sacarlo en 3 tiempos. Es importante también mantenernos activos físicamente y tener, aunque sea, una pequeña rutina en nuestros hogares. De esta forma, la ansiedad la controlaremos mejor.
Es importante no preocuparnos más de lo necesario, reducir los factores estresantes y buscar momentos de relajación a pesar de la difícil situación que por hoy se sobrevive. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Bien, y vamos a reforzar esto con datos porque vamos a conocer el municipio de Soyapango, donde se han incrementado los fallecimientos por infarto. Según datos de la comuna, de la alcaldía de este lugar, el promedio mensual era de 60 fallecidos, pero solo en junio de este año se han contabilizado 283 casos de personas que han sido enterradas por esta causa, según las actas de defunción, es decir, murieron por infartos, y se presume que la situación de la pandemia vino a agravar su situación y terminó pues en un desenlace fatal. Y con el propósito de disminuir los criaderos de zancudo, comunidades del municipio El Metalío en Sonsonate se organizaron para precisamente evitar la propagación del zancudo. Con el objetivo de mitigar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, se llevó a cabo una jornada de limpieza y abatización organizadas por la DESCO y la comuna del Cantón Metalío en Acajutla. Esta mañana estamos realizando lo que es una jornada de limpieza, previniendo y recolectando todo el desecho, ¿verdad?, que pueda retener agua para evitar lo que es los criaderos de zancudo. De esta manera estamos nosotros haciendo una prevención contra el dengue. Así de que estamos realizando como ADESCO y Unidad de Salud la jornada de limpieza en la arenera 1, 2 y 3. Durante la jornada se brindó orientación para concientizar sobre cómo evitar criaderos e infectación del mosquito en la comunidad y sobre las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID-19. Se anda recogiendo todo objeto inservible que contenga agua y que pueda considerarse un criadero de zancudo y se anda de una vez casa por casa inspeccionando cada vivienda, entregando abate y dando consejería. Botellas plásticas, llantas, latas y otros desechables fueron parte de la recolección que se realizó casa por casa. Autoridades de salud hacen un llamado a la población a mantener sus hogares y sus comunidades limpias. Desde el departamento de Sonsonate, para Noticiero Hechos, informó Óscar Arteaga. Y empleados del sector salud salieron a las calles del país para protestar y exigirle a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley de emergencia para poder contener el COVID-19. Solamente en San Salvador, al menos 100 miembros de primera línea del combate contra el coronavirus llegaron hasta la Asamblea Legislativa. Con un ataúd que simboliza las pérdidas humanas que está ocasionando el COVID-19 en el país, se concentraron decenas de sindicalistas, trabajadores de la salud, para exigir una ley de emergencia y una cuarentena por 15 días. Lo primero, que se apruebe la ley de excepción por 15 días. Lo segundo que pedimos es el bono para los empleados del Ministerio de Salud y las otras instituciones que están al frente de esta pandemia. Y lo otro que exigimos es el seguro de vida para los compañeros y compañeras que están ofrendando su vida a raíz del COVID-19. La Red Nacional de Salud está sufriendo la pérdida de médicos, enfermeras y otros colaboradores de diversas áreas. Ya van varios compañeros, oficialmente no se ha dado, pero sí ya van varias bajas del personal de salud. Si usted puede ver, es incontable la cantidad de compañeros que han fallecido y familiares también. Exigimos que se nos hagan las pruebas necesarias a fin de seguir contribuyendo por la salud. Sí, es una compañera que ha fallecido a falta de esa enfermedad y pues lamentablemente la familia se ha quedado, ¿verdad? Sí, sin sus familiares. Es triste ver cómo las familias se están quedando, ¿verdad? Sin un apoyo más que todo. Ellos hicieron homenaje a todo el personal de primera línea que ha fallecido por la enfermedad. De no ser escuchados con su petición, aseguran tomar medidas extremas como la suspensión de sus labores a nivel nacional. Somos víctimas de los 84 diputados que no están tomando seriamente el tema de la pandemia. Diputados de la Asamblea Legislativa, estamos cansados. Nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores de salud a nivel nacional, que si no se aprueba el decreto bajo el régimen de excepción por 15 días, vamos a declarar una huelga de brazos caídos a nivel nacional, porque no es justo que los trabajadores de salud estemos ofrendando nuestras vidas.
También pidieron al gobierno se aumente el número de pruebas que se realizan al sector salud, debido a que están en la primera línea del combate a la COVID-19 y varios lamentablemente ya perdieron su vida por salvar a otras personas. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y en San Miguel también salieron a protestar médicos para que la Asamblea Legislativa apruebe un régimen de excepción a nivel nacional. Esto para contener la propagación del COVID-19. Además, pidieron a los diputados y al presidente de la República que depongan sus intereses y alcancen un acuerdo para luchar contra el coronavirus. Tenemos familia y hemos pensado en un momento retirarnos de esta carrera por ver tantos compañeros que están muriendo. Por favor, diputados, tóquense la mano. Presidente, haga algo. Ministro de Salud. Son familias que sufren la pérdida de un ser querido. Nosotros aquí todos hemos perdido amigos y aquí estamos parados dando la cara por los otros compañeros que no pueden en este momento, porque están dando duros en la batalla en los hospitales, en las unidades de salud. Y en la zona occidental del país, médicos y enfermeras del Hospital Nacional Francisco Menéndez de Aguachapán bloquearon el paso vehicular sobre la carretera panamericana en la zona del Puente Escalante. También exigen la aprobación de una ley que permite enfrentar la pandemia del COVID-19 como una cuarentena con régimen de excepción. Además, solicitan que se realicen las pruebas de coronavirus a todo el personal de salud, que se implemente además el seguro de vida para la familia del personal fallecido por la enfermedad y que se pague el bono a la brevedad posible. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, reaccionó a la protesta que realizaron los médicos, eso en diferentes partes del país. Según el funcionario, una medida focalizada no daría resultado porque no rompería la cadena de transmisión del virus. Además, que se debe evaluar la realidad que está atravesando el país. Toda la situación y la evolución de la enfermedad en las áreas hospitalarias, y pues ellos más que nadie saben y conocen la necesidad de limitar esa transmisión de persona a persona, y esas acciones se obtienen de manera total en el territorio, porque la tendencia en el incremento y la cantidad de casos pues lo amerita. Hay acciones en las cuales posteriormente se pueden tomar otras decisiones, pero ante la situación y el crecimiento, la saturación, la insuficiencia del sistema de salud, de estar a punto de entrar en colapso y mejor que ellos, pues quizás no existe nadie que esté evidenciando eso, es lo que hace que se tomen decisiones en el cual es necesario ese estado o ese régimen de excepción. Bien, y el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la destitución de un jefe policial del departamento de Aguachapán después de protagonizar incidentes con médicos y sindicalistas que exigían la aprobación de un régimen de excepción a nivel nacional. En este video se observa cómo la policía le bloqueó el paso a los manifestantes hasta terminar en empujones y otro tipo de agresiones. El director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, comunicó al mandatario a través de redes sociales que la orden ya se ha cumplido. Y escuche bien lo siguiente, algunas funerarias están pensando en elaborar ataúdes de cartón. Sí, ataúdes de cartón, esto ante el temor del desabastecimiento por la pandemia del COVID-19. Julio Guevara nos tiene los detalles en la siguiente nota. Todas las funerarias en El Salvador estamos presentando desabastecimiento en nuestra materia prima, que son los ataúdes. Es la realidad. Luego que propietarios de talleres donde se elaboran ataúdes revelaran que no están logrando completar los pedidos de sus clientes por alta demanda, las funerarias han comenzado a verse en problemas. La gran mayoría de funerarias no tenemos ya proveedores que estén surtiendo de ataúdes en estos momentos. Y la escasez de los ataúdes se debe a que la mayoría de personas que fallecen a nivel nacional por alguna enfermedad respiratoria son catalogados bajo el protocolo de COVID-19.
así es. Las muertes en el país han aumentado en los últimos meses, según Ismael Guzmán, propietario de funerarias en el departamento de Cabañas. No se puede decir que todo es a causa del coronavirus. Sin embargo, la pandemia sí ha provocado que este sector se apegue a nuevos protocolos de servicio. Reglas que deben cumplirse por órdenes de las autoridades a nivel nacional. Retirar cadáveres ya no es como antes, aseguran empleados funerarios, quienes ahora deben tener en cuenta una serie de medidas de protección. De ahí nosotros tenemos que comprar lo que son guantes, que antes lo hallábamos en 5, 7 dólares la caja, nos las daban, pues ya ahora nos las dan a 20, 25 dólares las cajas, más que están escaseadas, en vez de que solo un par de guantes nos los dan a $1. Y todo eso es lo que nosotros vemos, tras que nos toca que comprar trajes, nos toca que comprar, líquidos para desinfectarnos, siempre que nos pide la unidad de salud, ¿verdad? Ante todo esto, existe otra realidad, el costo actual de los servicios funerarios. En estos negocios se sostiene que perder la vida en este momento es más caro que meses atrás. Los pocos ataúdes disponibles, más los gastos extras que ahora tienen, han provocado que los costos para el cliente sean nada agradables. Aún si hablamos de los servicios que antes eran llamados económicos. Bueno, teníamos, ¿verdad?, un económico, pues que nosotros teníamos, que lo teníamos en $200 y 150, ¿verdad?, para velar así en las casas, ¿verdad?, con todas sus cosas, ¿verdad?, todo lo necesario. Y ahora ese servicio ya cuesta $400, ya así de emergencia, solo el ataúd, ¿verdad?, y las demás cosas para traer con protocolo, ¿va? Pero el punto más preocupante es lo que podría pasar si las muertes siguen en aumento y los talleres donde se elaboran ataúdes continúan sin abastecer, supongamos por falta de materia prima u otras razones. Lo cierto es que todo podría pasar, agrega Ismael Guzmán, quien revela que han comenzado a prepararse por si las estadísticas de personas fallecidas no tienden a disminuir. En el caso de no ser abastecidos con ataúdes de madera como son tradicionalmente en el país, estamos haciendo un plan B. Estamos creando alianzas, en el caso nuestro de Cabañas, con funerarias de San Salvador, de la capital, para poder crear ataúdes de cartón. Y eso es lo que vamos a estar ofreciendo como un plan B, ataúdes de cartón, para poder dar abasto con los fallecidos que se están presentando lamentablemente a nivel nacional. De continuar así, los representantes de esta industria no descartan el colapso. Triste episodio que en otros países desde meses atrás pasó de presunción a realidad. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, y nos haremos nuestra primera pausa comercial y ya volveremos con más noticias en Noticiero Hechos. A esta hora vamos a revisar los datos de la página oficial donde se llevan las estadísticas de los casos de COVID-19 en El Salvador. Los datos que están manejando a esta hora son los siguientes: un total global de 8.844 casos confirmados, un total de personas recuperadas de 5.341, personas fallecidas 243, los casos activos 3.260, aunque hay que hacer una salvedad sobre estos datos porque el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, ha dicho que algunos podrían elevarse hasta 10 veces debido a la existencia de un subregistro, es decir, personas que no están en este momento, digamos, en las estadísticas de salud, personas que no han sido sometidas a una prueba para detectar el coronavirus, y esto pues hace que estos datos pues se tambaleen, porque el mismo ministro señalaba que existe un subregistro tanto en los casos activos como en el número de fallecidos. El número de personas sospechosas
de estar contagiadas de COVID-19 son 9.103. El total de pruebas que ha hecho El Salvador o que se ha hecho en El Salvador por parte del sistema de salud son 184.831. Un dato alentador es ese número 52 que tenemos a un costado, porque ese es el número de personas que han sido dadas de alta en las últimas horas del sistema hospitalario. Pero hablando del sistema hospitalario, revisemos cuál es la condición de los pacientes que están en este momento siendo atendidos. 269 se encuentran en estado crítico. Esta es una cifra muy preocupante. 539 se encuentran en un estado grave. 744 se encuentran en una condición moderada. 785 en una condición estable. Y asintomáticos son 923. Estos son los datos sobre COVID-19 en El Salvador a este 9 de julio de 2020. Y préstele atención a lo siguiente. En medio de esta pandemia surgen historias esperanzadoras, como la de una joven madre, su hija recién nacida y más miembros de la familia que han logrado vencer el coronavirus. Marcela Rivera nos comenta más. Ellos son Claudia y Moisés Padilla. Hace 5 años decidieron formar una familia y como fruto de ese amor nacieron 2 niños. Uno de 2 y otra de 4 años. Para este 2020, una nueva integrante se sumó a este hogar. Sin embargo, su llegada no sería fácil. En junio de este año inició la prueba más grande para ellos. Toda la familia dio positivo a COVID-19. Aunque en los primeros días los síntomas eran leves, el 19 de ese mes, Claudia, que estaba embarazada de una niña, tuvo que ser ingresada al hospital y tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia porque sus niveles de oxígeno eran cada vez más bajos y la vida de ambas corría peligro. Ya no recibía oxígeno, pues yo sentía que me ahogaba, que ya la máquina me habían puesto mascarilla, pero que la mascarilla yo sentía que no. Yo le decía, mire, esto no sirve porque no. Me decía ella, sí, mira. Dice, yo no siento, yo sentía que me ahogaba. Entonces ahí fue donde ya dijeron, no, que me iban a hacer mejor la cesárea. Yo solo estaba esperando que la niña naciera. Yo solo quería escucharla, solo quería saber que la niña estaba bien. Y entonces después de eso yo ya no me recuerdo de nada más. La vida nos cambió drásticamente, pues, porque se imagina tener una presión de que puede perder lo más valioso de su vida. O sea, mi esposa es un regalo, es una bendición de Dios y lo sigue siendo ahora más que nunca. Y tener en cuenta que estaba dentro de ella nuestro tercer hijo, nuestra hija María Jimena. Entonces eran 2 vidas que estaban en riesgo. Por 15 días estuvo en la unidad de cuidados intensivos, mientras sus familiares, quienes también luchaban contra el coronavirus, desesperados buscaban por donantes de plasma para Claudia. 2 de los donantes fueron el mismo día, pues que vieron el anuncio, se acercaron al hospital. Ese día les hicieron la entrevista, le tomaron las pruebas, lo citaron para el siguiente día y ya el siguiente día mi esposa ya tenía el plasma por la tarde. Fue para mí una alegría, una gran bendición. Al poco tiempo de recibir la donación, su estado fue mejorando y a 4 días de luchar por su vida en la unidad de cuidados intensivos, le dieron el alta a Claudia y a su bebé, quien también le ganó la batalla al COVID-19. Decirles pues a todas las personas que pueden donar, que lo hagan. Ahora he sido yo que voy a poder estar con mis hijos, con él, verlos crecer, cuidarlos, como decía él, pues estar con mi familia. Ahora he sido yo, pero mañana puede ser cualquier otro. Con la donación de una persona pueden salvarse varias personas, pueden ser 2, 3, 4, dependiendo cuánto sea la cantidad de plasma que done la persona. Y esa es una gran bendición. Y créanme lo que con nada del mundo se comparará eso de sentirse un superhéroe, porque de verdad que son unos superhéroes esas personas que donan. Fueron momentos difíciles que aseguran solo la fe pudo contra todo pronóstico. Como Claudia, a diario son decenas de personas que luchan contra el coronavirus, momentos que se convierten en angustia para los familiares, que a través de las redes sociales y medios de comunicación piden donadores de plasma para salvar la vida de sus seres queridos. Este es un informe de Marcela Rivera.
Bueno, una historia muy conmovedora, la de esta familia que ahora pues están felices, están reunidos y esperemos que la salud la recuperen por completo, aunque ya vimos que la luz de esperanza también nació junto a su niña. Les deseamos pues lo mejor y que su vida pues continúe en medio de esta situación de emergencia, pero que ellos ya están bien. Eso es una nota de alegría para todos los que están en este momento atravesando este momento tan difícil, porque vamos a conocer a continuación los siguientes casos donde se está solicitando donantes de plasma de personas recuperadas del COVID-19. Tenemos al paciente Roberto Carlos Recinos. El tipo de sangre que están solicitando es ORH positivo. Usted puede contactar a su familia, a sus parientes, al teléfono 7747-1571. Seguramente si usted les llama y usted es un paciente recuperado, les va a dar una luz de esperanza en medio de esta situación que están viviendo ellos. También tenemos el caso del paciente Samuel Enrique Pérez. El tipo de sangre que se está solicitando es B positivo. Y los teléfonos de contacto, ahí los tienen en pantalla, son el 7325-8114 y el 7162-9975. También tenemos un caso más, el de José Roberto Chacón. El tipo de sangre es el ORH positivo y los teléfonos de contacto son el 7749-8565 y 7749-7995. Y el coronavirus obligó a suspender cientos de actividades, entre estas las fiestas patronales más grandes del país. Hablamos de las de Santa Ana. Ingmar Batres nos tiene los detalles. Los juegos mecánicos, la algarabía y los fuegos artificiales serán los grandes ausentes de las fiestas patronales en Santa Ana. El COVID-19 obligó a suspender una de las celebraciones más importantes del país. Las calles de la ciudad morena no se llenarán de colorido como de costumbre por primera vez en mucho tiempo. Algunos santanecos respaldan la cancelación de los festejos. En ninguna parte de El Salvador haya fiesta, ni las fiestas de agosto ni de aquí. Porque esta situación en la pandemia, la curva va para arriba. Su ciudad, a la sombra de la catedral, no es la misma. Este templo estilo gótico permanecerá con las puertas cerradas para sus feligreses. Por dentro, las bancas se mantendrán vacías frente al altar de los 5 señores, pero sobre el mármol italiano reposa la imagen de la Señora de Santa Ana, y es que el 26 de julio se realizará un recorrido por al menos 10 barrios y colonias del municipio. El llamado es para que los fieles se mantengan en casa. Hemos ampliado porque vamos a salir en vehículos, no se va a llevar en hombros ni tampoco caminando, ¿verdad? Por eso lo ampliamos un poquito más que los años anteriores. Pero, como digo, no estamos invitando a la gente a salir de sus casas, ¿verdad? A no ser a su puerta, a la puerta de ellos, de su casa nomás, para que saluden a la patrona, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la imagen de nuestra patrona, con dejando atrás la constancia que por qué no se celebró, por estar viviendo una pandemia, para que quede en el recuerdo de la historia. Y se le va a entregar a cada persona que donde vaya pasando la procesión, se les va a entregar un cuadro de esos para que ellos lo puedan enmarcar y tenerlo en su casa. La iglesia y la alcaldía le apuestan a la tecnología para que las personas se sientan cerca de las tradiciones. Facebook Live será clave durante esas fechas. Todas las misas de la preparación desde el domingo 12 que vamos a comenzar serán transmitidas por Facebook Live. Tenemos una página propia acá que está administrada por los muchachos de acá de Catedral. Estará transmitiendo todos los días, ¿verdad?, las celebraciones. Esperaríamos que lo pueda ver en familia a través de Facebook Live. Luego, el día 26, va a haber siempre la misa de las 10 de la mañana, que siempre se le hace a Señora Santa Ana. Pero por supuesto solo van a estar autoridades, nos comunicaba el padre, autoridades y todo guardando la distancia para tener esa misa en honor de ella. El COVID-19 le quitó el color y las fiestas a Santa Ana y a buena parte de El Salvador. Sin embargo, siguen haciendo el llamado que durante las fechas festivas entre el 12 y 26 de julio, los santanecos, desde sus hogares y dispositivos tecnológicos, puedan conservar el fervor y la tradición. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres,
Noticiero Hechos. Y luego de varias semanas de analizar la ley de creación del fideicomiso por $600 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por esta pandemia, los diputados han logrado su aprobación. Nuestro compañero Ernesto Cornejo nos tiene los detalles. Con 69 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la ley de creación de fideicomisos para la recuperación económica de las empresas que se vieron en la necesidad de cerrar sus negocios debido a la emergencia del COVID-19. Uno de los grandes beneficios es que la tasa de interés será del menos 3% anual a un plazo de 10 años. 600 millones distribuidos en 3 programas principales. El primero de ellos son $140 millones de los Estados Unidos destinados a un programa de subsidio para los empleados, es decir, para el pago de salario de aquellas empresas que continúan vivas jurídicamente. Segundo programa por $360 millones de los Estados Unidos destinados a un programa de otorgamiento de créditos para las empresas y un tercero de $100 millones para un programa destinado al financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal. Este tema estuvo en discusión por varias semanas dentro del Pleno Legislativo, pues una de las inconformidades era que dejaba fuera a todos los comerciantes que no estuvieran registrados en el IS. Pero ahora, con aprobación y algunas modificaciones, este sector también se verá beneficiado. Los diputados manifestaron que esto significa un paso importante para la economía del país. Reconocer también la determinación del gobierno del presidente Bukele por apostarle y por tirar esa tabla de salvación quizás a los más complicados del sector de la economía en nuestro país dentro de la pandemia. Como lo he dicho, a los pequeños, medianos, microempresarios, y con algo que quizás nunca se había dado, tomando en cuenta con una buena cantidad de dinero a los comerciantes informales, que esto es muy importante. Esta ley crea un fideicomiso que pretende contribuir a contener los efectos devastadores que ha tenido la situación del manejo de la pandemia en términos económicos. Como todos conocemos, estos efectos han traído como consecuencia una paralización de la actividad económica que ha golpeado más duramente al sector informal. Esta fue propuesta del gobierno y modificada en parte en la Asamblea Legislativa. Sí podemos entendernos en la gobernabilidad y en el beneficio de miles de nuestros micro, pequeños empresarios. Se acordó que la dirección y supervisión de las actividades será conformada por algunos directores, como por ejemplo del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Turismo y del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y a eso le agregamos que durante la sesión plenaria los diputados también autorizaron al órgano ejecutivo a suscribir contratos de préstamos internacionales hasta por $300 millones para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID-19. 250 millones provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y 50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, del BCIE. Este dinero es parte de los 3.000 millones que se le aprobaron al gobierno en meses anteriores en cuanto a emisión de deuda. El viceministro de Vivienda llegó nuevamente a la Fiscalía General de la República. Exige que se investiguen casos de evasión que superan los $400,000. El viceministro de Ingresos de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Fiscalía General de la República 3 avisos de casos que están dentro del plan antievasión del Ministerio de Hacienda. El primer aviso involucra a una compañía de prendas de vestir por el presunto delito de apropiación indebida y omisión de un año del pago del IVA.
El segundo aviso es para una compañía de giro de ventas de productos farmacéuticos y armas. En este caso, se habla de una suma de $100,000 en solo 4 meses de apropiación indebida del IVA y, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, se podría llegar a $1 millón de retención de renta a los empleados. Las pruebas que encontremos nosotros por presuntas evasiones dentro del marco de nuestras auditorías y nuestras fiscalizaciones las vamos a estar presentando para que la Fiscalía General, a través de la Dirección de Intereses del Estado, nos dé acompañamiento y que podamos recuperar el dinero que le pertenece al pueblo salvadoreño. El tercer aviso es para el supuesto involucramiento de un empleado del Ministerio de Hacienda que se presume estar colaborando con algunos evasores. Realizar es un trabajo bastante delicado, pero sí está relacionado con un empleado del Ministerio de Hacienda, a quien se le ha encontrado algunos indicios de presuntamente colaborar también con algunos evasores. Entonces también vamos a hacer una depuración de algunos malos elementos que pudieran existir dentro del ministerio. No son la mayoría, son muy pocos, pero vamos a desbaratar también estructuras del pasado que se han dedicado a colaborar con presuntos evasores. $420,000 de presunta evasión son los que se están presentando en los primeros 2 casos, pero no se descarta que podría llegar hasta $1,300,000 según se prevé en la investigación. Imágenes de Erika Alfaro, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y también les informamos que el país colocó $1.000 millones en bonos en el mercado internacional para atender los efectos de la pandemia del COVID-19. Ese dinero es parte de los $3.000 millones que aprobó en la Asamblea Legislativa, principalmente el Ejecutivo, para utilizar este dinero para la creación de créditos y programas para medianos y pequeños empresarios afectados por la pandemia. Además, para refuerzos presupuestarios de las distintas carteras de Estado. La colocación fue con una tasa del 9.5% para un plazo de 32 años. Y también les contamos que en las últimas horas llegaron al país 146 salvadoreños que permanecían varados en Estados Unidos debido al cierre del aeropuerto internacional por la pandemia del COVID-19. Este grupo de personas estuvo en la ciudad de Nueva York, mientras que otros viajaron desde Nueva Jersey y Boston para partir hacia El Salvador. Según el gobierno, hasta la fecha han regresado más de 3.000 personas que habían quedado atrapadas en otros países en medio de la pandemia. Este vuelo nosotros estamos recibiendo a salvadoreños procedentes de New Jersey, de Boston y de Nueva York. Con esto, esta semana estamos llegando a un número cerca de 3.000 salvadoreños que están siendo repatriados desde el pasado 1 de mayo que inició este plan de repatriación. Un trabajo coordinado a nivel interinstitucional de acuerdo a la programación previamente aprobada. Y reveladoras declaraciones se han conocido en la audiencia que se realiza en España que investiga a los responsables por la masacre de los jesuitas ocurrida en 1989. Con conocimiento del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, el alto mando de la Fuerza Armada ordenó asesinar a sindicalistas, dirigentes del FMLN y al padre Ignacio Ellacuría. Así lo reveló el exteniente René Yushi Mendoza en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia de España. Cuando el coronel Benavides le da la orden al teniente Espinosa de eliminar, que tiene que ir a la UCA y eliminar al padre Yacuría, le dice que no deje testigos, que no quiere testigos. No menciona específicamente a ningún otro jesuita o ningún otro nombre, simplemente le dice que no deje testigos. Según Yushi Mendoza, la ejecución fue previo a una reunión que sostuvo el alto mando de la Fuerza Armada en la Escuela Militar el 15 de noviembre, pero esta se hizo efectiva el día siguiente, en horas de la noche. Al menos 40 efectivos militares con sus uniformes ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana. Parte de la información que habían dado era de que dentro del campus habían guerrilleros, no que habían guerrilleros escondidos. Cuando yo escucho los disparos, mi impresión es de que a lo mejor habían sí guerrilleros y ha comenzado un enfrentamiento.
con ellos. El exteniente también manifestó que previo a la ejecución de la matanza, los miembros de la denominada Tandona y conocida como una organización mafiosa tuvieron una reunión con el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, de quien no recibieron ninguna contraorden para detener la masacre. ¿Usted puede decir que el presidente lo consintió, aprobó y adoptó, por tanto, la decisión? Según la orden del coronel Benavides, si no hubo contraorden es porque el presidente tuvo que haberlo aprobado. En la audiencia del ex coronel Montano también declararon Henry Campos y Sidney Blanco, quienes fueron fiscales de ese entonces encargados del caso en el país. Ambos señalaron que la investigación fue obstruida por comisiones creadas por militares y la presidencia. Sí, eso se pudo advertir desde las propias diligencias extrajudiciales, que había un límite trazado, previsto, para juzgar únicamente a un grupo de militares que ellos mismos habían encontrado como los probables autores materiales. Versión que fue corroborada por el exteniente Yushi Mendoza cuando brindó sus declaraciones en la Comisión de Hechos Delictivos, y el asesor jurídico, hoy diputado Rodolfo Parker, le dijo que esas declaraciones no podrían proceder. Pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y dice, a lo que estaba declarando. Y dice, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así. En la audiencia también se contó con el testimonio de los esposos Serna, quienes presenciaron el operativo militar que terminó con la vida de los 6 sacerdotes y las 2 colaboradoras el pasado 16 de noviembre de 1986. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bueno, esto fue en la ofensiva del año 89, el 16 de noviembre del año 89 fue que ocurrió esto aquí en Antiguo Cuscatlán. Un hecho histórico que ahora está siendo juzgado. Esperemos que ahora sí haya justicia. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ordenó la captura del exdirector de la Imprenta Nacional y 6 empleados más, acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado en perjuicio de la paz y de la administración pública. De acuerdo a la investigación fiscal, hubo diferentes irregularidades en el retiro y cobro de cheques emitidos a favor de proveedores entre los años 2014 y 2016 por un monto que asciende a $91,117. Además, se realizó una auditoría en 252 requerimientos de bienes y servicios, incluidos 120 pólizas de reintegro que tramitó Óscar Alberto Pérez, encargado del fondo circulante, donde hubo un hallazgo de 100 requerimientos irregulares por un monto, escuche usted, de $47,181. Los implicados serán presentados ante las autoridades judiciales en las próximas horas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Vamos a continuar con más noticias. La presidenta interina de Bolivia confirmó que está contagiada de COVID-19. El periodista Héctor Uriarte nos informa precisamente desde Bolivia. Hola, ¿qué tal amigos de la red de noticias Salvavicción? ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Héctor Uriarte para informarles que en las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Estado, doña Yanine Áñez, ha confirmado que ha dado positivo al examen de COVID-19. Vamos a escuchar a continuación parte de sus declaraciones. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Lo cierto es que una vez conocidas las declaraciones de la mandataria a través de esta red social, han surgido una serie de repercusiones, considerando que 7 autoridades dentro del gabinete ministerial en este momento están con COVID-19. Ahora, como bien lo ha indicado la mandataria, continuará ella trabajando desde la casa presidencial. Esta es la información para ustedes, queridos amigos. ¿Tienen alguna consulta? Y otra figura política en dar positivo al COVID-19 fue Diosdado Cabello desde Venezuela.
Estamos hablando específicamente del número 2 del régimen venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista había suspendido su programa de los miércoles por una supuesta alergia. Este jueves anunció que el test de COVID-19 le dio positivo. Recordemos que no ha sido el único. Recientemente el presidente de Brasil, el de Honduras y su esposa, y en los inicios de la pandemia el primer ministro de Inglaterra reconocieron padecer coronavirus. Y la pandemia de COVID-19 se agudiza en los Estados Unidos con un incremento que mantiene alarmadas a las autoridades con nuevos récords de cantidad de contagios en las últimas semanas. Estados Unidos registra este miércoles un nuevo récord de casos de coronavirus en un único día, más de 60,000, el mayor aumento hasta ahora reportado por un país en un solo día en el mundo. Con más de 3 millones de contagiados y 132,000 fallecidos, Estados Unidos ya había establecido otro récord la semana pasada con más de 56,000 contagiados. Una situación que hace aún más urgente el desarrollo de una vacuna que, según el doctor Anthony Fauci, debería llegar pronto. Los primeros datos sobre estos ensayos tienen un optimismo cauteloso, optimismo de que tendremos éxito, al menos en el desarrollo de una vacuna con cierto grado de eficacia, a finales de año, principios de 2021. Muchos estados se vieron obligados a cerrar parte de la economía nuevamente, dejando a algunos trabajadores sin un cheque de pago, mientras que más de 1 millón de personas presentaron una solicitud de desempleo por primera vez la semana pasada, informó el Departamento de Trabajo. Entre los estados más afectados, sobre todo en el sur y oeste del país, está Florida con casi 10,000 nuevos casos, mientras que Texas reportó más de 9,500 casos y California casi 12,000 nuevas infecciones. Sin embargo, para el presidente Donald Trump, estos números tienen una explicación. Por centésima vez, la razón por la que mostramos tantos casos en comparación con otros países que no lo han hecho tan bien como nosotros es porque nuestra prueba es mucho más grande y mejor. Hemos hecho pruebas a 40 millones de personas. Si hiciéramos 20 millones, los casos serían la mitad. En varios de los nuevos focos, los hospitales están a punto de colapsar. Faltan equipos de protección personal y las unidades de terapia intensiva en muchas áreas afectadas se están acercando a su capacidad, revelan autoridades locales. Los números dan cuenta que en los últimos 14 días, Estados Unidos vio un aumento del 72% de nuevos casos a nivel nacional y las próximas semanas, según expertos, podrían aún ser peor. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Un nuevo acuerdo comercial se ha pactado entre los Estados Unidos, México y Canadá. Pero ¿cuál es su efecto y sus aplicaciones en medio de esta coyuntura especial por el COVID-19? Veamos la siguiente nota. El TMEC o USMCA en inglés es el nuevo tratado de libre comercio entre los 3 países de América del Norte. Dicho acuerdo llegó a reemplazar el TLCAN tras 2 años de negociaciones y entró en efecto en un momento álgido en medio de la pandemia que ha traído crisis económica al mundo entero y las partes del acuerdo no son la excepción. Una de las cosas más difíciles es que México está detrás de los Estados Unidos en términos de alcanzar un pico de contagios. En realidad no hemos alcanzado el pico aquí en México, sin embargo, ya estamos comenzando con el proceso de reapertura en el país. Por lo que, como explica Karen Cisis de Council of the Americas, las empresas estaban enfrentando retos para cumplir con los requisitos del nuevo acuerdo, pero avanzar en él podría significar una contribución importante para la economía de los países, la cual no está sujeta al acuerdo per se, sino al estado financiero de los involucrados. Se apegaron al cronograma de implementación el 1 de julio a pesar de la pandemia, una de las principales razones por las cuales estos 3 países están muy conectados en términos de su cadena de suministro, algo que es particularmente crucial en términos del sector automotriz. Los pronósticos de las contracciones económicas de los países, las cuales son un poco imprecisas debido a que hacen referencia a una crisis no concluida, podrían ser la razón de que las relaciones comerciales entre los mismos bajaran su velocidad de manera importante. Por ende, un acuerdo no sería suficiente económicamente hablando, pese a que la cordialidad expresada entre los mandatarios tras la visita del presidente mexicano a Estados Unidos es considerado un buen síntoma en las relaciones. Expertos consideran que podría tener un efecto más político que económico. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. A continuación les mostraremos las imágenes de indigentes argentinos que enfrentan el frío y también el temor de contagiarse por COVID-19.
Una nueva ola de personas sin hogar está luchando para soportar el frío invernal argentino después de haber sido empujadas a las calles por una crisis económica agravada por el cierre de la pandemia de COVID-19. Con las temperaturas alcanzando el punto de congelación, la ciudad de Buenos Aires está distribuyendo mantas, ropa, comida caliente y ofreciendo transporte a refugios a los indigentes. Leandro Benítez, de 28 años, perdió su trabajo en un hotel y ahora no puede pagar el alquiler y duerme en la calle con su hija de 3 años. Quedé en la calle hace 4 meses con mi nena, que estábamos separados también con mi mujer. Y estamos con el tema de la pandemia también, acá, yendo al comedor, recibiendo mercadería de vecinos y nada, saliendo adelante con eso nada. La ciudad de Buenos Aires ha añadido 1.280 camas a sus 43 refugios, sumando una capacidad total de más de 3.000, pero no todos quieren ir al refugio. Algunos se quedan en la calle desafiando al frío. Hay gente que se encontró en situación de calle sin haberle estado nunca, porque perdió su fuente de trabajo, por ejemplo. Entonces ya no pudo seguir pagando un alquiler y sosteniendo el estilo de vida que llevaba. Y mucha de esa gente es gente que trabajó toda su vida y que incluso le da vergüenza quizás pedir una ayuda. En Argentina, la crisis económica llevó a la pobreza a más del 35,5% de la población y desde el confinamiento el 20 de marzo, otros 3 millones de argentinos han solicitado asistencia alimentaria, lo que supone un total de 11 millones según las cifras del gobierno. Argentina ha registrado más de 87.000 casos confirmados de coronavirus y 1.694 muertes. Anne-Marie García, Associated Press. Y en una isla italiana fueron vistos 8 cachalotes. Veamos las imágenes. La Guardia Costera italiana avistó al menos 8 cachalotes cerca de la isla de Lipari, en el sur de Italia, el lunes de la semana pasada. Como parte de sus funciones, la Guardia Costera de Italia supervisa las medidas ambientales en cuanto a la salud de la vida marina y los controles de la contaminación del mar. El 26 de junio, en la misma zona donde se dejaron ver estos animales, agentes de la Guardia Costera liberaron a un cachalote de 10 metros de largo de una red de pesca. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, los cachalotes son una especie en peligro de extinción en el mar Mediterráneo, donde se calcula viven unos 2.500 ejemplares. Rosalba Ruiz, Associated Press. Microsoft HoloLens 3D ha creado una nueva experiencia en museos. El nuevo visor de realidad virtual HoloLens AR de Microsoft está siendo utilizado en la Universidad de Tecnología Delft. Esto para mejorar la experiencia de visitantes a un museo en Lieden. Veamos. Microsoft denomina su nuevo HoloLens la primera computadora holográfica completamente integrada e independiente. Su diseño permite al usuario interactuar con hologramas de alta definición a través del visor con auriculares. Los estudiantes de tecnología de la Universidad de Delft quieren utilizarla para revolucionar las visitas al museo. Ellos se han unido con el Museo Rijksmuseum van Oudheden en Lieden para escanear el antiguo templo egipcio de Tafé, reconstruido en los predios en 1971. Eric Holland es el investigador. Iremos por el templo para escanear la habitación, el ambiente dentro del templo, las afueras, todo. Entonces obtenemos estos modelos 3D a través de diferentes programas en la computadora y añadimos características como imágenes, videos, ilustraciones, animaciones, al igual que características que usted puede oprimir, aumentar, acercar e interactuar. Annelies Malta, investigadora de la Universidad de Delft, señala otras ventajas del aparato. Ahora el 80% de lo que tenemos en el museo no puede ser visto, lo cual es una pena, porque hay tantos artefactos y secretos escondidos del pasado que la gente no puede ver. El HoloLens ya está a la venta en Estados Unidos con un precio de $3,000. Henry Llanos, Voz de América. Y niños con serias deformidades pueden tener una esperanza con el siguiente anuncio de un oído biónico 3D.
Maya Van Mulligan no tiene ninguna queja en el mundo. La dinámica niña de 2 años de edad no tiene noción aún de que su oído izquierdo no se ha desarrollado apropiadamente, una condición conocida como microtia. Está llena de amor y vida y no quiero quitárselos. Por esto, investigadores buscan crear un oído con una impresora 3D para detener la pérdida de audición. Nadie en el mundo ha creado orejas con una impresora 3D. El proyecto envuelve 2 etapas. Inicialmente, la oreja prostética será construida con silicona médica y conectada magnéticamente o con pegamento quirúrgico. Eventualmente, los científicos crearán una oreja con células de la niña. El órgano crecerá en un bioreactor y será implantado quirúrgicamente en la pequeña, junto con tecnología de audición. Con la maravilla de la impresora 3D, la prótesis costará al público menos que un par de anteojos. El gobierno de Queensland ha donado a la universidad los fondos necesarios para la próxima fase de su investigación. Muy pronto, los investigadores utilizarán tecnologías como celulares inteligentes para escanear la oreja de un niño y desarrollar modelos 3D con la tecnología de moción. Para Maya Van Mulligan, es la oportunidad que cambiará su vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Como les detallábamos hace unos momentos, hemos tenido lluvia en buena parte del territorio nacional. Ha llovido muy fuerte en San Salvador y parte de aquí de La Libertad, específicamente aquí en Antiguo Cuscatlán. Y bueno, esto ha dejado algunos estragos. Ahí tiene usted un ejemplo. Este es un punto donde siempre ocurre una inundación cuando llueve muy fuerte y siempre quedan vehículos varados. Este punto específico está en la intersección o en el desvío de la Roosevelt hacia la 49. Ahí tenemos pues este vehículo que fue abandonado por su propietario, me imagino que en medio de la tormenta, debido pues a que se debe haber tenido algún tipo de desperfecto en medio de la lluvia. Esta es una imagen que nos deja pues la tormenta que ha caído sobre el territorio nacional en las últimas horas. Bueno, y con estas imágenes nosotros nos despedimos pidiéndoles a todos que permanezcamos en casa. En la medida de lo posible tratemos de no salir y pues si toca hacerlo, por favor, hacer caso a las medidas que nos han recomendado las autoridades, siempre utilizar nuestro alcohol gel, portar nuestra mascarilla y el distanciamiento social es muy importante. Esto es algo que aún no ha acabado y el coronavirus no es un juego. Es una amenaza que sigue presente. Por hoy les deseamos que pasen una buena noche. Mañana esperamos tener mejores noticias para ustedes.